¿Qué tal, Luisito? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Lagarto, ¿cómo le va? ¿Cómo Bien, está bien. en el piso? Hola. Bien, Hola, buen día, muy Luis. bien, muy bien. Bueno, con frío, con un poco de frío ya. Exactamente. Ya estamos en con los invierno. aires del sur. Exactamente. Bueno, Lagui, te cuento y hoy te propongo que salgamos un poco de los temas de coyuntura nacional y provincial y nos asomemos un poquito a lo que está pasando con una de las supuestas democracias más consolidadas del mundo, que por estos días está teniendo algunos ruidos importantes, no tanto, digamos, en términos institucionales, porque eso Estados Unidos, que es del país que estamos hablando y de la democracia que estamos hablando, ha demostrado muchas veces que ha logrado resolver temas desde ese punto de vista. Sí, desde el punto de vista social, que me parece que es la gran novedad para un gobierno como Estados Unidos, y que obviamente tiene repercusiones políticas y que esto se va de alguna manera a proyectar en el escenario electoral que va a tener su fecha en noviembre. La primera semana de noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos para ver si le renuevan los norteamericanos su confianza a Donald Trump o si cambian de gobierno. Recuerda que en el 2016 nosotros hicimos un seguimiento y lo hicimos sobre la base de un sitio que hace promedios de encuestas, que es Clear Politics. Y yo lo que te propongo es que ahora empecemos a mirar también cómo vienen esas encuestas, cómo viene el gobierno de Donald Trump y qué puede llegar a pasar, donde ya se empieza a pronunciar una elección donde Trump no tendría, a diferencia de lo que pasaba antes de la pandemia, hoy estaría con muchas complicaciones para poder retener el poder. Claro. De todas maneras, hay especialistas como Ned Silver que dicen que las encuestas de junio no son tan representativas de lo que va a pasar finalmente en noviembre, y por eso propone esperar un mes más. Pero podemos mirar ahora qué está pasando, sobre todo porque Donald Trump está perdiendo por más de 6 puntos las elecciones populares. Recordad que ya perdió en el 2016 solamente por 2 puntos y ganó en algunos distritos muy importantes, como Florida, por ejemplo, que le permitió tener más electores en el colegio electoral. Estados Unidos tiene una elección indirecta, elige electores para un colegio electoral y ahí se elige el presidente. Es decir, que no siempre la elección popular te garantiza que ganes en el colegio electoral. Pero vamos a ver la primera placa, y fíjate que en la primera placa ahí tenemos un dato de aprobación de gestión del gobierno de Donald Trump. Nunca Donald Trump, desde que empezó a gobernar, tuvo una más aprobación que desaprobación. Este es un dato que se ha venido manteniendo. Quizás ha estado un poquito más parejo. Hoy el 55,6%. Este es un resultado de todas las encuestas promedios que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Sí. El 55,6% de los norteamericanos desaprueba la elección de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, y el 42,8% aprueba la gestión de Donald Trump. Es decir, hay una diferencia, un balance ahí de casi 13 puntos, que de todas maneras hay que ver cómo esto termina de decantar. Insisto en esto, ya le estaba pasando eso antes del coronavirus y estaba, digamos, sin problemas para la reelección. Ahora se amplió un poquito la brecha y se empiezan a ver problemas políticos y electorales. En la placa que sigue vas a ver un dato que sí fue lo único que le reconocieron a Donald Trump en toda su gestión, fue la administración de la economía, que hizo con la economía en Estados Unidos. ¿Sí? Sabemos que en Estados Unidos la economía es un elemento y en definitiva fue lo que de alguna forma le dio el triunfo en el año 2016, hace 4 años atrás. Hay un 50,3% que aprueba la orientación económica, lo que hizo Donald Trump en términos económicos, contra un 46% que lo desaprueba. Acá está la fortaleza de Donald Trump, fortaleza que se vio menguada por el impacto del coronavirus, de la pandemia, que, entre otras cosas, generó más de 10 millones de desempleados nuevos, algo que dicen que ya se está recuperando, pero que de todas maneras generó un impacto en este atributo fuerte que tiene y que le reconocen los americanos a Donald Trump. Pero fíjate el dato que sigue, Lagui, y es la forma en que Donald Trump administró el coronavirus, la pandemia, la crisis, y al principio había tenido más aprobación que desaprobación, pero después
en estas idas y venidas, entre esta falta de una conducción mucho más clara respecto de cómo controlar la pandemia en Estados Unidos, hizo que Donald Trump también en esta dimensión fuera reprobado en cómo administra este aspecto que hoy obviamente preocupa al mundo. Hay un 42% que aprueba el que hizo Donald Trump en materia de coronavirus y hay un 56% que lo desaprueba. Y obviamente esto empieza también a marcar la agenda electoral. Claro. De todas formas, Luis, sí, discúlpame, sí, te escucho. De todas formas, con el desastre que fue Estados Unidos, con más de 1 millón de contagiados y más de 120.000 muertos, claro. Es no, poco, decís. No, los que aprueban me parece que son muchos. Sí, son muchos. Bueno, Pero el porcentaje que los aprueban es muy elevado. Todavía no terminó. Eso quizás está hablando de la importancia que hoy, como pasa en la Argentina, tiene el tema económico sobre la pandemia también, ¿no? Es decir, estas dos agendas que han ido de la mano se han tensado en algún momento y que muchos no le han encontrado la vuelta, o no es factible encontrarle la vuelta, porque obviamente son dos cuestiones de naturaleza distinta, ha hecho que en muchos lugares hayan corrido por carriles diferentes y obviamente estén sopesando los éxitos o el fracaso de los gobiernos, ¿no? Seguro. De todas maneras, y esta placa que sigue, Vaca, Lagarto, es la que de alguna manera es la más política de todas, es la que termina sintetizando de alguna manera cómo se representan los norteamericanos con el gobierno de Donald Trump. Y es la orientación política que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos, la orientación del país completamente. Y hay casi un 7 de cada 10 desaprueba la orientación política que tiene, y que tiene mucho que ver con las políticas migratorias, la forma en que se ha desenvuelto como en ese autorrol que se asignó eternamente Estados Unidos de gendarme del mundo. En este caso, los norteamericanos le están reprobando, más allá de la estética de su gobierno. Finalmente, la última placa, Lagui, tiene que ver con la intención de voto hoy. Y ahí la diferencia son diferencias de casi 10 puntos. 10 puntos. Hay otra consultora grande, que es la que yo te mencionaba recién, de Net Silver, que ya le está dando una diferencia de 10,1 con Joe Biden, que sería quien de alguna manera quedaría consagrado como el candidato demócrata. Él fue el vicepresidente de Obama. Con particularidad. Este hombre tiene 77 años, va a cumplir 78 años en noviembre. ¿Sí? Donald Trump tiene 74, es decir, la democracia más consolidada se va a dirimir entre hombres mayores. De mucha experiencia, uno en el ámbito económico fundamentalmente y del poder, que es Donald Trump, y otro, alguien que es del establishment político, porque es senador nacional desde el año 77. Hace 36 años que Biden vive de la política. De la política. Nunca hizo otra cosa que ser senador nacional en los últimos 36 años o vicepresidente de la nación. Es decir, es una figura que claramente es del establishment político de Estados Unidos. No solamente pasa acá, Lagarto. ¿No? Sí, claro que hay muchos dirigentes políticos, pero digo, Argentina tiene, no es por justificarlo, Vaca, para nada, pero Argentina tiene 34, 35 años de democracia, Estados Unidos tiene más de 200 años. Es decir, son parámetros para ir mirando, porque cualquiera de los dos presidentes van a ser presidentes, van a administrar una de las potencias más importantes del mundo y van a ser personas mayores, además de lo que habla también de que se ha extendido la vida política y social de los hombres y las mujeres, ¿no? Pero Estados Unidos va a tener sí o sí un presidente de más de 70 años, casi de 80 años. Si gana Biden va a terminar con 82 años su mandato. Con lo cual estamos mirando cómo viene esta elección. Hoy Biden está reuniendo 222 electores, ¿sí? Para el colegio electoral. Le hacen falta 270. Hay algo así como 120 que todavía están indefinidos. Y están indefinidos en precisamente distritos que son muy importantes, como el que decíamos recién, Florida, que tiene 29 electores, o Texas, que tiene 38 electores. En esos dos, el año pasado, la última elección, ganó claramente Donald Trump. Bueno, hay que ver ahora cómo se termina de resolver, porque en esos casos, si bien está ganando Biden por muy poquito, en algunos casos hasta 4 puntos,
todavía, según los expertos, la cantidad de encuestas que hay no son lo suficientemente representativas de lo que puede llegar a pasar en noviembre. Bueno, perfecto, gracias Luisito, un anticipo de lo que va pasando. Espero que no desconozca el resultado esta vez, Bueno. Trump, que no le eche la culpa a Twitter. Es lo que están advirtiendo todos, ¿no? Que si pierde va a desconocer la elección. Está bien. Parece de otro mundo. Claro, porque le echó la culpa a Twitter cuando ganó. Claro. Calcula ahora si pierde. Claro. Bueno. Pero a Twitter y a todos los demás. Claro, y a los rusos. Muchas gracias, Luis. Y los rusos. Nos vemos, un abrazo grande. Chao. Bueno, 11:21 en la República Argentina. Mandamos un saludo a Donald Trump.